¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de CNN Invita. Recuerden que la semana pasada estuvimos con algunos voceros de los comandos de algunos presidenciables hablando de los programas. Bueno, no los podíamos tener a los 9, efectivamente, y por eso los dividimos en dos partes. Y hoy día también nos acompañan en nuestro estudio Salvador Muñoz, vocero del comando de Marcel Clot. ¿Cómo estás, Salvador? Buenas tardes, muy bien, gracias. También tenemos a la autora Huanca del comando de Roxana Miranda. ¿Cómo estás, la autora? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, agradecido. Y y Eduardo Salas, también jefe de la campaña de Ricardo Israel. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Gustavo. Buenas noches. Hicimos también la invitación respectiva a Tomás Jocelyn Hall, también al comando de Alfredo Sfeir. Se excusaron de estar con nosotros esta noche por razones distintas, así que bueno, estamos con quienes estamos y vamos a empezar la conversación porque hay que aprovechar el tiempo en televisión también y aprovecharlo de manera para informarle a la gente cosas importantes, que son precisamente qué hay detrás de las candidaturas, cuáles son los programas que hay detrás, cuáles son las propuestas. Entonces, me gustaría partir contigo, Salvador, respecto también a una cosa curiosa que pasó hoy día en la ENADE. Se escuchó las propuestas de 4 candidatos y los otros 5 no estuvieron presentes. ¿A ustedes no se les invitó? ¿Cuál es la lectura que hacen de que algunos candidatos puedan ir a hablarle precisamente al empresariado chileno y no los 9? Bueno, para nosotros la lectura es bastante clara. La ENADE invitó a los candidatos que quería escuchar, a los candidatos que les acomoda escuchar, a los candidatos que no dicen nada que les vaya a perturbar la idea que tienen los grandes empresarios sobre el país que ellos desean. Por tanto, obviamente a nosotros no nos llegó la invitación, a otros candidatos que también están planteando transformaciones profundas en el país, evidentemente tampoco les llegó la invitación porque es muy difícil que los empresarios hubiesen abierto un espacio como ese, un espacio tan importante para ellos, ¿no? Para que le dijeran justamente lo que no quieren escuchar, que es que les vamos a cambiar las reglas del país que han tenido en los últimos 40 años, que ha hecho que se hayan enriquecido ilegítimamente y que tienen a las grandes mayorías del país hoy día sufriendo los abusos constantemente. Esas reglas que le van a cambiar, y me gustaría que entre los 4 conversáramos, o sea, por ejemplo, Lautaro, ¿cuáles serían eventualmente, como dice Salvador, estas reglas que podrían cambiarle al empresariado chileno? ¿Y cuál habría sido, por ejemplo, la propuesta que habría hecho Roxana Miranda en este foro de ENADE? Lo interesante de la exclusión de la ENADE, de la candidatura de Roxana Miranda, no está solamente en que el empresariado chileno vive una fractura importante en su modelo económico. El Banco Central acaba de recortar la tasa de interés en un 4,75%, una demostración nuevamente de que la Reserva Federal, la economía norteamericana es prácticamente dominante en la economía nacional, sino que también a Roxana Miranda la excluyen del foro de la CUT. Estamos viendo, yo creo, un temor, los gatos, como señala uno de los videos promocionales de Roxana. Que empieza este día bien, ¿sí? Claro. Así es, tienen miedo a los ratones cuando nos empezamos a organizar, a los nunca, a los nadie, a los sin. 60.000 estudiantes, por ejemplo, salieron a las calles hoy día. Las tías de la Junji tienen tomado sus colegios, el sindicato Montserrat sigue en lucha. Yo creo que aquí hay un problema grave de gobernabilidad. Acá hay candidaturas populares que surgen desde abajo. Nosotros creemos que la candidatura de Roxana Miranda viene a interpelar precisamente, quizás en su eje más delicado, un modelo constitucional, autoritario, abiertamente, particularmente en el tema tributario. Nosotros creemos que las señales son de agotamiento. Acá no solamente se trata de crecer para igualar y igualar para crecer, sino que también tener una perspectiva de desarrollo de la vida digna, del buen vivir. Yo creo que Roxana Miranda, el Pacto Nueva Constitución para Chile, la letra H, ¿cierto? Venimos con esa propuesta. No queremos ser más que alguien ni mejor que otros. Nosotros queremos vivir bien, no queremos entrar en una relación de competencia, sino que de solidaridad. Eduardo, ¿cuál ha sido la lectura también que se ha hecho por parte del comando de Ricardo? Nosotros hoy día conversábamos esto y además yo tengo que decir que nosotros solicitamos participar, porque nuestra candidatura ha planteado participar en todos los debates, en todas las instancias que sea pertinente, con todos los chilenos. Y aquí claramente los grandes grupos económicos que están agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio no han comprendido lo que ya está comprendiendo todo Chile, y lo que comprenden hoy día incluso los medios de comunicación, están abriéndose a que Chile es muy diverso, que pueden haber 9 candidatos, pueden haber 10, pueden haber 15 candidatos presidenciales, con distintos nichos, uno medioambiental. Nosotros hemos rescatado fundamentalmente el regionalismo, en fin. Hay otros que han destacado los temas más bien territoriales, poblacionales, en fin,
hay una variedad variedades dentro de esta democracia representativa que está en crisis. Entonces, por lo tanto, entendemos que lo que aquí le acontece a los poderosos, a los empresarios, es que no nos ofenden primero, porque ofenden a los pero no nos ofenden a nosotros los candidatos, nos ofenden a los ciudadanos, ofenden a la democracia. Ellos no son demócratas, entonces, por lo tanto. Es más demócrata la Asociación Nacional de la Prensa, es más demócrata Anatel, porque va a tener a los 9 debatiendo ahora. Ellos no son demócratas. Y creo que también... El Archi también. El Archi, que también es más demócrata. No son demócratas. Y ese es un dato que queda claro. Pero además queda claro que ellos lo que tienen un miedo terrible es a que siga este movimiento social y político impidiendo que en Chile se hagan inversiones sin consultarle a la ciudadanía. Bachelet aprobó una cantidad impresionante, ya lo hemos escuchado tantas veces, de termoeléctrica. Porque el gran alegato que hizo el presidente de la SOFOFA fue que hay una gran industria que impide o obstaculiza la inversión. El mismo presidente lo cuestionó, le dijo, eso hay que estudiarlo con profundidad. Ustedes parece que a veces no quieren invertir. Y dicen que no quieren invertir porque quieren impedirlo. Está claro, claramente hablando de estos proyectos de termoeléctricas u otros que se han impedido. Entonces, por lo tanto, tengo la impresión de que ellos creen y viven en un Chile distinto y quieren seguir adelante con los grandes bloques fundamentalmente. En términos concretos, ¿qué habrían ido a proponer precisamente a sus candidatos y que probablemente no hubieran querido escuchar los empresarios, Salvador? Yo primero dos cosas, compartiendo todo lo que se ha dicho y por tanto no queriendo repetir. Primero, me parece llamativo que la candidata de la nueva mayoría se haya negado a ir a un debate donde se iban a tratar justamente temas regionales, que son temas fundamentales para la gran mayoría de los chilenos, y a una exposición con los grandes empresarios haya ido sin ningún problema y haya estado toda la mañana compartiendo con ellos. O sea, claramente eso deja en evidencia que la excusa de los problemas de agenda no eran tales, que más bien era un formato que le incomodaba, y que su compromiso además está con los grandes empresarios y que va a seguir estando ahí. Por eso tenía que dar esa señal. Ese debate ya fue, pero ahora van a venir otros. Bueno, y lo segundo es que nosotros, mientras los 4 candidatos más cómodos para los grandes empresarios estaban reunidos con ellos, estuvimos hoy día en la marcha estudiantil, estuvimos con los estudiantes, que ha sido el génesis y el ADN de esta candidatura, el provenir de la movilización social, y por tanto eso es muy importante porque marca también una diferencia importante con esas candidaturas aceptadas, insisto, y cómodas para los grupos económicos y los poderosos del país. Y lo segundo, que es lo que tú planteas... En términos concretos, sí. En términos concretos, nosotros... Aprovechando que tenemos este foro también para por supuesto, habiendo ido no solamente ahí, yo creo que lo hemos dicho en todos lados, lo hubiésemos dicho ahí, o lo hubiésemos dicho en todos lados, porque nuestro discurso es el mismo en cualquier lugar en donde estemos. Nosotros estamos acá para refundar Chile. Este es un proyecto colectivo que no nace en esta elección presidencial y no va a terminar tampoco con el resultado de esta elección presidencial. Es un movimiento social y político en Chile que viene hace muchos años, emergiendo en gran parte por las razones que daba Lautaro, de la crisis de esta institucionalidad autoritaria heredada de la dictadura y de este modelo económico injusto y abusador. Y a partir de eso es que esta candidatura se propone contribuir a ese movimiento de refundar Chile, de terminar con esta sociedad de negocios y de abuso y pasar hacia una sociedad de derecho en donde tengamos una asamblea constituyente que nos permita recuperar la democracia, transformemos el modelo económico, este modelo económico diseñado para la acumulación incesante de los grupos económicos, para un modelo económico que beneficia a la gran mayoría. Económico? Lo primero es con una juventud crítica, una juventud rebelde, una juventud que se sitúa ideológica y políticamente desde abajo y a la izquierda. A nosotros nos hubiera gustado que Salvador le hubiera planteado eso precisamente a Michelle Bachelet cuando era miembro del Comité Central de la Juventud Socialista. Nosotros creemos que esta generación de jóvenes lo que tiene que dar es un paso precisamente a reconstruir su historia. Es que hay que reconocer la historia política. Yo fui de las Juventudes Comunistas, me echaron por comunista porque no estuvimos dispuestos a apoyar a Michelle Bachelet. Entonces yo creo que lo fundamental es reconocer en la movilización social, particularmente de los sectores excluidos, los más golpeados por la pobreza y la desigualdad. La FENAPO, la Federación Nacional de Pobladores, por ejemplo, con cerca de 400 pobladores acompañó una movilización en la entrega de una carta a Sebastián Piñera para lograr un consenso nacional por la vivienda digna. Y es precisamente lo que habríamos instalado en la ENADE y también en la CUT, donde fuimos excluidos. Llegar a un consenso, particularmente donde los nunca, los nadie y los sin podamos refundar Chile, y hablamos de un proceso constituyente precisamente en ese sentido. Sí, cuando yo pregunto, la reconstrucción del Estado. Nosotros habíamos ido a plantear. Sí, pero cuando yo pregunto cómo se reforma el modelo, porque no es una cosa fácil, ¿no? Primero hay que participar. Corrección del modelo. Hemos planteado corrección del modelo porque,
nosotros entendemos que uno no puede negar y impedir el emprendimiento. Si el problema está en que todos tengan derecho a desarrollar el emprendimiento, que es distinto. Ojalá haya muchísimos empresarios, microempresarios, pequeños empresarios. Corregirlo significa entonces, por lo tanto, permitir que superar la concentración de la riqueza. Si ese es el drama. Si los dramas que está viviendo hoy día Chile con el tema, hoy día lo que ha estado cuestionando la CBS de la sociedad cascada, o lo que pasó con los abusos que hubo hace un tiempo atrás y que siguen habiendo en los bancos o en la farmacia o lo que fuera, todo eso tiene que ver con la concentración de la riqueza. Si ese es el gran drama del modelo, porque está concentrada en unas pocas manos la riqueza y eso no permite que haya igualdad, no permite que haya coherencia, en fin. Entonces nosotros hemos venido planteando que eso obviamente requiere un cambio constitucional, pero para que ese cambio constitucional sea duradero, sea permanente y valga la pena, se requiere, nosotros decimos, un segundo gran acuerdo nacional. Este país tuvo un acuerdo nacional para transitar a la democracia, con todas las dificultades que eso implicó. Una democracia precaria, una democracia no social, pero una democracia al fin y al cabo, sin detenidos desaparecidos, sin ejecutados políticos, en fin, democracia. Mira, nosotros hemos dicho, preferimos la peor de la democracia que a la mejor, la más sublime de la dictadura. Y esa diferencia hay que hacerla. Luego ahora lo que viene es el cambio social. Pero eso tiene que ser con todos los chilenos, tiene que ser un gran pacto, un gran acuerdo. Una mayoría circunstancial provisoria no puede imponerlo. En Chile siempre los cambios han sido porque han habido grandes mayorías que han estado de acuerdo. Incluso en la época de la Unidad Popular, cuando se aprobó mayoritariamente en el Congreso Nacional nacionalizar el cobre. Se requieren grandes acuerdos. Pero las visiones probablemente no concuerdan. Por eso hay que nueva candidatura en este momento. Hay que buscarla. Yo creo que ese es el camino, ese es el desafío que tenemos. Y el desafío es hacer pacto. Y no hablo de meros acuerdos. Uno habla de pacto porque todos tienen que hacer. Cuando es pacto, es como el pacto de sangre. O sea, ahí se cede mucho. Entonces, por tanto, nosotros decimos, hay que buscar un Estado protector y no el Estado, y superar el Estado subsidiario que tenemos. Eso requiere cambio constitucional. Nosotros hablamos de un Estado regional. Regionalizar también tiene consecuencias económicas. Por nosotros hemos dicho que hay que regionalizar los tributos. Y las empresas tienen que quedar sus rentabilidades en las regiones donde están instaladas. En fin, entonces estamos hablando de una cosa hay que regionalizar el presupuesto público nacional. Hoy día las regiones resuelven respecto a lo que invierte públicamente el país un 30% del total. Debería ser el 100% decidido en las regiones. En fin, entonces eso requiere cambio económico. El PRI tiene una historia antigua en relación a los pactos y particularmente con la derecha. Nosotros creemos que no podemos avanzar en un proceso constituyente. Los que hacen pactos y alianzas con la derecha finalmente favorecen a la derecha. Yo creo que desde las perspectivas de los de abajo y que nos situamos a la izquierda, una posición anticapitalista, ahora, no negamos, Roxana Miranda es la primera, quizás, candidatura explícitamente anticapitalista desde 1970 y eso a nosotros nos pone orgullosos porque estamos enfrentando un curso ascensional de la candidatura de Roxana Miranda cuando otros candidatos ya se sitúan en la cúspide de su crecimiento y a 30 días comienza su descenso. Yo creo que esta alternativa popular y constituyente social, porque este consenso no es con los poderosos, no es con los gatos precisamente de la ENADE, sino que decimos los nunca porque siempre hemos estado postergados. Los nadie porque se nos privó de nuestra identidad. Y los sin porque precisamente no controlamos el capital, sin embargo somos los productores. Nosotros no somos beneficiarios, somos productores, no somos consumidores, somos ciudadanos. Y en esa perspectiva yo creo que lo que está surgiendo, incluso a nivel latinoamericano, se acaba de reunir en Chile la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular, logramos llegar a un consenso de interpelar al gobierno de Piñera en el sentido de que el último acuerdo de la UNASUR es que los movimientos sociales de los Estados miembros participen en el próximo encuentro de noviembre en Cochabamba, Bolivia, y a nosotros nos interesa en la carta que entregamos a la moneda, acompañados también por el Anda Chile a Luchar Democrático, el MPL, el MPD, distintas organizaciones de base populares, representativas concretas del movimiento social, le fuimos a decir a Piñera que esta fiesta se acabó, hoy día le toca a los pobladores, esta gente tiene un proyecto político, nos interpretamos profundamente en los sentimientos latinoamericanos y por supuesto avanzamos un proyecto de transformaciones revolucionarias. Vamos a ir a una primera pausa, vamos a profundizar precisamente en los programas y en las propuestas de las candidaturas tanto de Marcel Clot, de Roxana Miranda y de Ricardo Israel aquí en CNN Invita, luego de esta pausa. Ya me vemos. Segundo bloque de CNN Invita, estamos con los representantes de las candidaturas Marcel Clot, de Roxana Miranda y Ricardo Israel, Salvador Muñoz, Lautaro Huanca y Eduardo Salas. Lautaro, me estaba dando vuelta un poco antes de irnos a comerciales el tema de que tú planteabas de que la candidatura de Roxana Miranda es la única candidatura anticapitalista. ¿Eso qué significa en el sentido, por ejemplo, de las empresas, enajenaciones de empresas
¿Qué haces tú con los empresarios, con los privados? Bueno, se trata principalmente de entender de que primero hay que aclarar las relaciones de mayoría. Nosotros creemos que lo que puede poner a primera orden del día lo que es una oportunidad histórica de que un gobierno revolucionario abiertamente anticapitalista vuelva a interpretar fielmente el sentir popular en la idea no solamente de cambiar la correlación de fuerza al interior del gobierno, sino que hacerlo, cambiar un cambio profundo al Estado, en que para nosotros las mayorías son relaciones intergeneracionales y de clase que representan más bien a los que se han ido haciendo mayores al calor de la lucha social. Es decir, detrás de este proyecto, nosotros estamos logrando interpretar una fuerza mayoría que no se mide en encuestas. Nosotros vamos a gobernar Chile, ¿cierto?, en el plano estrictamente público, teniendo que sumar, enlistar a este proceso, a este gobierno revolucionario, a 5.000 trabajadores que para nosotros representan la alta dirección pública popular. 5.000 funcionarios de Estado, primero, que tienen que recaudar los fondos, resguardar fondos públicos. Pero estamos hablando de trabajadores estatales. Es un peso de la gente y hay que responder por él. Popular, que sean los mejores hijos e hijas de nuestro pueblo. Yo creo que lo que tú estás planteando es un lenguaje que escuchamos alguna vez en el país y retrocediéramos mucho en el tiempo. Y que con muerte y que con torturas, ciertos sectores de la derecha finalmente terminaron, que si ellos llegaran al poder, terminaron reprimiendo. Porque todo lo que pretende hacer se hace con dictadura. Lo hicieron en Cuba con dictadura, en Venezuela con casi una dictadura. Entonces, por lo tanto, de esa manera creo que no se avanza. Eso no es democrático. Deberíamos haber aprendido ya a esta altura. Así perdimos la democracia. No. Con ese lenguaje, por esa fórmula. Porque vamos a por eso que luchando, no hablamos de grandes acuerdos, no no se hace así. No tenemos por qué hacer acuerdos con la derecha, la concertación. Yo creo que deberíamos haber aprendido a cuidar lo esencial, que es la democracia. Yo creo que lo que pone, Lautaro, tu propuesta pone en peligro el sistema democrático. Y eso es el que tiene detenido a dos comuneros mapuches en Temucuicui. El mínimo democrático. En este momento están detenidos que aprendimos a valorar en Chile. El mínimo democrático que tiene secuestrado a un estudiante de la con todas las dificultades que tiene este sistema democrático, secuestrada por la policía. Sí, Salvador, yo creo que sí, está bien. Yo creo que nos hemos alejado un poco la pregunta inicial, y si bien es súper importante, yo creo que hay que volver a conectarse con el cómo cambiamos la institucionalidad que tenemos y el modelo económico actual. Yo creo que lo primero, el primer paso en ese camino es reconocer que el modelo actual fracasó. Yo me parece que tener un consenso en las fuerzas transformadoras de que no hay posibles correcciones a este modelo, no hay más parches que lo permitan. Estamos en desacuerdo. Bueno, estamos en desacuerdo, pero esa es la primera discusión entonces a zanjar, porque si no estamos de acuerdo en eso, bueno, no vamos a avanzar en lo otro tampoco, porque para definir, bueno, cómo se va a componer el nuevo modelo que debiera haber en Chile, tenemos que tener un acuerdo básico sobre los elementos generales. Y lo segundo, perdón, Lautaro, tiene que ver con, bueno, cuáles son entonces esos ejes que van a estructurar un modelo distinto al actual. Y ahí para nosotros hay tres cosas que son fundamentales. La primera, que tiene que ver con algo concreto, y es que hoy día nosotros tenemos un candado institucional, que es la Constitución, que impide que ningún cambio se pueda hacer dentro del marco de las reglas del juego que hay hoy día. Por tanto, sin un cambio a la Constitución, es imposible que nosotros siquiera esta discusión la podamos llevar. Bueno, ahí vamos a lo segundo, el cómo lo hacemos. Y ahí nosotros pensamos que hacer un cambio a la Constitución con quienes han administrado, profundizado y llevado adelante este modelo en los últimos 40 años es imposible, porque todo cambio que venga de allí va a buscar no cambiar nada. Y por tanto sería excluir una parte importante de los chilenos. Y ahí nosotros planteamos que tiene que haber un gran acuerdo. En un proceso constituyente social, no hay nadie excluido. Lo que sí creemos nosotros es que este se tiene que articular desde abajo. Lo único que se construye de arriba abajo es un pozo. Nosotros creemos que las bases sociales, en lucha, precisamente lo que no tienen las otras candidaturas, es decir, una correlación de fuerzas favorable en las calles. Porque esto también hay que ponerle pelea. Nosotros creemos que los que luchan ganan. Los que no luchan no ganan. Los que luchan avanzan y los que no luchan se quedan atrás. Hay una generación que está dispuesta a buscar ahí algún cargo si es que le sale con el gobierno de la concertación. ¿Dónde está la institucionalidad? ¿Dónde está la institucionalidad ahí, Lautaro? Están insistiendo en algo. El movimiento de pobladores, por ejemplo, el movimiento de los trabajadores, el movimiento de los estudiantes, tiene 500 años de construcción. El movimiento social, finalmente, en Chile, representa quizás las mejores tradiciones de movilización, de lucha, de autogestión, por supuesto, a la hora de encontrar soluciones de subsistencia. El movimiento de pobladores, por lo tanto, que es particularmente un movimiento que nace sin derechos, plantea el profesor Gabriel Salazar, que a propósito no propuso un documento que es un prospecto, un dispositivo constituyente, precisamente para que bases sociales, 1.200 asambleas populares que en estos momentos están deliberando desde los territorios, desde las fábricas, desde las universidades, precisamente para construir un nuevo Estado. Nosotros no queremos este Estado.
Este Estado mata al mapuche, este Estado reprime a los estudiantes, este Estado castiga a los pobladores. Eso es lo que representa la candidatura de Roxana Miranda. Los nunca, los nadie y los sí vienen a abrirse un espacio en la política para gobernar Chile. Con el Congreso Nacional? Aquí hay una nace profundamente deslegitimado. Nace profundamente legitimado. Nosotros particularmente creemos que no tiene nada de antidemocrático configurar en Chile un núcleo irreductible por la ingobernabilidad. Estamos hablando de luchadores sociales, los mejores hijos e hijas de nuestro pueblo, en el sentido de construir una fuerza que esté opuesta a la concertación y opuesta a la derecha. Nosotros queremos que se vayan. Nosotros no podemos gobernar Chile con esa gente que son verdaderos delincuentes. ¿Cómo los sacan? Roxana Miranda planteó de que tenemos que hacer una auditoría país. Lo hemos estado consultando con distintos juristas y se puede. No solamente las atribuciones de la Contraloría en función de la legalidad de las acciones administrativas del gobierno. Estamos hablando de cómo se han invertido las lucas. Por eso decimos que una alta dirección pública popular, los 5.000 nuevos funcionarios de gobierno tienen que cautelar las lucas de los chilenos, en el sentido de que un peso es un peso de la gente y hay que resguardarlo. ¿Cómo sacas tú, por ejemplo, a los diputados, a los senadores del Congreso? A los jueces primero también, cambiando el sistema binominal. Estamos hablando de un sistema binominal donde nuevamente se están disputando los cargos de... Lo que pasa es que es complejo, porque nosotros tenemos cerca de 100 candidatos de la lista H, Nueva Constitución para Chile, y que en el último tiempo solamente hemos podido realizar nuestras campañas con las lucas que provienen del Estado. Todo lo demás lo hemos tenido que autogestionar precisamente en la administración popular de fondos fiscales. No estabas calificando casi solamente para terminar. Lo que es fascista lo que plantea. Y es antidemocrático, profundamente antidemocrático. Los que hacen alianzas con la derecha hoy día nos porque fascistas. Escuchemos a Eduardo. Mira, ¿sabes por qué? Porque mira, a este país le costó muchas vidas. Yo fui abogado de la Alcaldía de la Solidaridad en los años complejos de este país, que vivió dictadura, digamos. Costó muchas vidas, costó mucho sacrificio volver a recuperar la democracia. Ahora, no cabe duda que hay un saldo pendiente profundo, importante desde el punto de vista social, pero lo que sí aprendimos todos, y algunos parece que esa lección no la aprendieron tan bien, es que esto solo se construye sobre la base de la paz, sobre la base de la moderación y del concepto republicano. No se hace sobre la base de ni siquiera de la violencia verbal o de propuestas tan antidemocráticas como le plantea Lautaro. Porque en el fondo es una especie de horda que pretende instalar un país distinto. Eso solo lo han hecho en el mundo, revoluciones que son pobres. Por eso que el concepto, ahora entiendo por qué el concepto de asamblea constituyente se izquierdizó negativamente, no siendo ese origen, porque tengo origen más bien revolucionario de otro orden. Yo creo que es una actitud muy clasista. De verdad, Lautaro, a mí me parece que aquí definitivamente se está atentando, voy a concluir rápidamente, se está atentando contra el mínimo de democracia que requiere un país para avanzar y para producir de verdad cambios sociales, porque de verdad hay concentración de la riqueza, de verdad, por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con la aplicación de la ley antiterrorista en el sector y con la ley misma, que tiene que tener modificaciones desde el punto de vista con los pueblos originarios, ni siquiera los mapuches, los pueblos originarios, que son los aymara. Yo soy de raíz quechua, por ejemplo, esa es mi raíz, soy ariqueño, y el pueblo quechua es completamente distinto al pueblo mapuche, o al rapanui, digamos, y hay que tener una diversidad. Los mapuches no son lo que existe en Chile, digamos, para dejarlo muy claro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que para poder construir país se requiere grandes acuerdos, grandes consensos, grandes pactos, donde obviamente hay que enfrentar la realidad. Y esta realidad no nos gusta, pero que no nos guste esta realidad no quiere decir que yo voy a sacar la mesa, la casa, voy a dejar todo sin nada, porque eso en definitiva permite que no convivamos. Eso es volver a la barbarie. Y eso suele ser fascista, porque el fascismo, lo que hace el fascismo es justamente destruirlo todo. Y esta es una propuesta destructora. Salvador. Yo parto de la última parte de Eduardo, que me parece importante porque tenemos un punto común, pero una conclusión distinta. Yo creo que justamente lo que hoy día no tenemos es paz. Lo que esta institucionalidad, este modelo económico, este sistema político, esta clase política tienen en Chile es todo lo contrario a la paz. Y creo que vamos a un camino en donde eso se va a agudizar. Y si no se hacen cambios pronto, y si estas voces y estos movimientos y estas personajes que están saliendo por todas partes y que quieren cambios profundos no son escuchados y no son de una u otra forma parte de que esos cambios se hagan, esto va a tener una salida no democrática. Hoy día, y ahí yo estoy en desacuerdo contigo, creo que dictadura, es que hoy día no estamos en una democracia. Es que ahí está nuestra diferencia. Lo que tenemos hoy día no es una democracia. Pero una democracia mínima al menos.
Pero es que no, Y porque no hay mínimo de y margen. creo que hay una Sí, propuesta. ahora que hay que superarla y hay el que profesor es democracia, Gabriel o no es Salazar. democracia. Nosotros creemos que todos los sectores, estas mismas voces, en una asamblea, lo Ga- importante Gabriel es que Salazar es un marxista trasnochado, weón, que finalmente lo es importante, una buena persona, pero- es que en una asamblea todos somos iguales. En ese sentido, nosotros queremos dejar claro que reivindicamos nuestro derecho a la igualdad, entendiendo también y defendiendo también nuestro derecho a ser distintos o ser diferentes. La asamblea es lo que nos permite tener una condición equivalente a la hora de que Pero nuestra voz, encarcelar a tus nuestra diferentes. vez, no, ¿Querés sacarlo del país a que los que son diferentes nuestra a ti? voz. Usted está poniendo Eso lo han planteado, lo elementos han planteado usted. en mi Que discurso precise que que se no tienen vayan, nada que que no ver con estén, la realidad. que no sean Yo parte estoy de este diciendo, país. incluso los militares Lo quiere puedan venir a excluir. deliberar con nosotros. A nosotros nos preocupa, desde el Partido Igualdad, de que los militares tengan sus propios condominios, sus propias universidades, sus propios hospitales, que a la hora de defender a los chilenos, como en el caso del terremoto, por una amenaza pasiva, como es un maremoto, se hayan perdido 525 vidas. Es decir, hemos gastado millones de dólares en nuestros militares, entre comillas, y sin embargo no hemos tenido ni siquiera la capacidad de deliberar con ellos, de llamarlos, a convocarlos. Nosotros queremos que deliberen. La constitución de Pinochet supuestamente prohíbe que deliberen, pero lo hacen igual. Y lo hemos escuchado en voces del, por ejemplo, actual comandante en jefe de la fuerza del ejército, y en ese sentido nosotros nos preocupa. Queremos que los militares deliberen en nuestra asamblea y vamos dibujando un Chile pero desde abajo. Las élites, estas cúpulas de la concertación, no, por el contrario, se trata de asambleas, Es muy anticuado eso, ya nadie lo- donde nosotros podamos hacer más prioritarias las decisiones colectivas que las decisiones individuales, que precisamente Lautaro, alojan el seguía germen escuchando. del fascismo. Lautaro, permíteme una pregunta. Respecto a esta visión, ¿por qué ustedes entonces juegan con estas reglas del juego de una constitución en la cual ustedes encuentran ilegítima, bajo un modelo de elección como el binominal, que también lo encuentran ilegítimo? ¿Y por qué no entonces hacerlo desde la revolución fuera Sí, por la de trinchera? Nosotros tenemos Che Guevara. una estrategia, nosotros tenemos un plan para Chile. Los movimientos sociales en 500 años de evolución nos hemos dado cuenta que no se trata de tomarnos este Estado y ponerlo al servicio, entre comillas, de las mayorías. Se trata de librar una lucha contra el Estado, la movilización, sin el Estado, la autogestión, el cooperativismo, la ayuda mutua, y desde el Estado el copamiento de espacios estratégicos dentro de esta estructura de Estado, no para escalar en él, sino que para socavar sus bases fundamentales a través de un proceso constituyente y social que le devuelva la soberanía a los pueblos, le devuelva la soberanía a las organizaciones de base, a los trabajadores, a las trabajadoras, a aquellos quienes Roxana Miranda le ha tocado el corazón. No solamente la razón, porque esta sociedad, principalmente en términos occidentales y en una relación, una perspectiva de los pueblos, creemos que están basados en la economía capitalista tradicional. Nosotros venimos con un nuevo impulso, pero venimos desde abajo, desde las bases, y creemos que eso es lo más democrático, porque interpreta a todos quienes hoy día tengan que fundar un nuevo país bajo una nueva conducción de gobierno. Digo, Roxana Miranda, presidenta, es el número 5, y nosotros llamamos a la población a una gran jornada de movilización, ese 17, tal cual lo hemos hecho desde el campo estudiantil, desde el campo de los pobladores, desde el campo de los Pero trabajadores. ustedes legitiman, Podemos cambiar de tema, yo creo que ya votó. No se Votó trata de Lautaro, legitimar, se trata de entender de que la lucha no es por fuera solamente, ¿cierto? Un extremar posiciones ideológicas, ni tampoco se trata desde adentro. Es decir, Salvador Allende, yo creo que la gran enseñanza que le deja a los pueblos es que no nos podemos creer que tomándonos este Estado la burguesía se vaya a pegar un tiro. Eso no va a pasar. Nosotros, cuando tengamos la conducción del gobierno, el fortalecimiento de los movimientos de base asamblearia, el proceso autogestionario encumbrado hacia construir una economía solidaria, yo creo que vamos a tener condiciones de fuerza para transformar Chile de forma revolucionaria. Ya, vamos a hacer una nueva pausa aquí en CNN Invita. Se está poniendo entretenida la conversación con nuestros invitados. No se separe de la pantalla, ya volvemos. Tercer bloque de CNN Invita. Seguimos con nuestros invitados que representan las candidaturas de Marcel Clot, de Roxana Miranda y de Ricardo Israel. Salvador, un poco ya para englobar lo que estábamos conversando los dos últimos bloques, finalmente un análisis ya un poquito más en frío. Estuvo muy entretenida la conversa, en medio bajamos la revolución un poco en comerciales también, así que... Bueno, yo creo, insisto, nosotros hemos formado parte de un movimiento que no nace en esta elección ni con esta candidatura. Nos sumamos a un proceso ascendente de movilización social en Chile que se expresa en un anhelo de cambios profundos contra esta institucionalidad y este modelo económico.
Y en ese sentido nosotros creemos primero que es necesario refundar Chile partiendo por quitar el candado institucional que nos dejó el señor Jaime Guzmán y Augusto Pinochet, que es la Constitución. La única forma de hacerlo con garantías de que el resultado de esa nueva Constitución sea democrático y sea expresión de la representación de todo el país y de todos los sectores que conviven en Chile es a través de una asamblea constituyente que no se rija por los límites de la actual institucionalidad. Lamentablemente ahí no hay términos medios. No se puede hacer una reforma como algunos pretenden de una comisión de expertos, de un grupo representativo designado por no sé quién, producto de que eso son actores interesados, son actores que tienen intereses comprometidos y por tanto no van a hacer cambios que trastoquen sus intereses. Por tanto nosotros... ¿No existe posibilidad, a propósito también, agarrándome de las palabras de Eduardo, de hacer alianzas post-elecciones, por ejemplo, sobre todo con los movimientos sociales? Hay muchas candidaturas también que representan a los movimientos sociales, los estudiantes, a los ecologistas, a los regionalistas, en el fondo hacer este tipo de alianzas para... Creo que lo que más importa es el contenido. Yo creo que ahí es donde uno puede ponerse de acuerdo, en el contenido. Y en el contenido implica poner de acuerdo a fuerzas de izquierda, fuerzas de centro y a lo mejor alguna fuerza democrática de derecha que pudiera tener perspectiva. Por eso nosotros nos planteamos desde el centro. La candidatura de Ricardo Israel es una candidatura de centro, es una candidatura que se dice a sí misma moderada, que plantea un gran pacto y se opone a la Asamblea Constituyente porque como propuesta se ha izquierdizado negativamente. Y lo que planteamos es un gran acuerdo. Ahora, obviamente, para producir ese gran acuerdo hay que generar instancias. Por ejemplo, ahora se van a elegir democráticamente de manera directa, nosotros digamos, los cores. El PRI, el partido que lleva más candidatos, Pacto PRI, Movimiento Regionalista, lleva 220 candidatos. Después sigue RN con 150. Y es porque apostamos a los cores, porque este sistema es de carácter proporcional, es democrático y no es binominal. Se van a ver dos sistemas a la vez en esta elección. El binominal, que es el de los diputados, que elige 120, dos por distrito, y este otro en 64 distritos, estamos hablando de 64 contra 60, 64 circunscripciones provinciales, donde se eligen 278 consejeros regionales. Y nosotros decimos, ¿por qué no se crea una instancia después? Donde estén también los cores, como representantes proporcionalmente, los actuales parlamentarios, y otros que entren a discutir el Chile que se quiere construir. Y eso es posible, pero hay que hacerlo dentro de los canales, nosotros decimos, institucionales. No porque lo no institucional, yo estoy convencido, y el candidato nuestro lo ha dicho varias veces, si es que se aplica o se pretende hacer un decreto, como lo dijo Marcel el otro día, defendiendo su propuesta, como lo han dicho, un decreto ocupando el artículo 5 de la Constitución, lo que puede, pero fácilmente ocurrir al otro día, es que la Contraloría no te toma razón del decreto, que el CERVEL no ejecuta el decreto y que nadie se hace cargo de eso, y finalmente queda en la nada. Entonces, por lo tanto, se requiere un gran acuerdo. Un gran acuerdo para poder hacer los cambios. Lo otro es hacerlo por la vía, y por eso yo criticaba a los Lautaro, lo otro es hacerlo por la vía armada o la vía revolucionaria violenta. Eso ocurrió en el mundo, se intentó alguna vez en Chile y no prosperó. Lo hizo la derecha. No prosperó. La dictadura lo hizo. Fíjate bien, por la vía armada instaló una constitución. Esta constitución espuria que tenemos, la instaló una dictadura. Y hubo desaparecidos, y hubo ejecutados políticos, y hubo torturados y exiliados. Todavía esa sangre y esa herida hoy día están... Mira, aquí señalaba Lautaro, estoy en completo desacuerdo contigo, Lautaro, déjame decírtelo, pero esto de pretender que los militares deliberen es tremendamente peligroso. En asamblea, porque cuando deliberan, cuando se meten en la política, lo que ocurre en definitiva es que se apoderan del poder y ejercen dictadura. Y esa dictadura terminan vidas. O sea, es la clase política militar. Da lo mismo. La clase política civil está en crisis. La clase política militar está intacta. Da lo mismo un dictador militar que sea Fidel Castro. Déjame decirte, da lo mismo un dictador militar que sea Fidel Castro, Yarusel, en otra época, o el que fuera. Es un dictador militar. Pinochet, un dictador militar, que termina bien. Y eso no le hace bien a nadie y es retroceder muchísimo. Entonces, además, yo te invito, Lautaro, a que busquemos caminos de consenso, porque finalmente la derecha va a tener razón en creer que lo que pretenden ustedes es darlo vuelta a todo para efectos de... No, si tú te has situado a la derecha. Mira, al centro siempre lo sitúan en la derecha, los de izquierda, y los de derecha lo sitúan en la izquierda. Con definición. Nosotros estamos planteando, Lautaro y Salvador, estamos planteando una propuesta para enfrentar los temas más relevantes. Si lo que hay que enfrentar son los temas económicos, el tema de la salud, cómo resolver el problema, que nosotros nos hemos dado cuenta que más que la educación en las regiones, y por eso hemos visto en las regiones, el tema de la salud es más importante. Y eso es porque ¿quién administra la salud primaria? Los municipios. Un fracaso.
Así como el fracaso del municipal en educación, el mismo fracaso acá. Un fracaso, entonces se requiere descentralizar la salud, en fin. Pero eso se puede cambiar dentro de esta institucionalidad que no reconoce la salud como un derecho y más bien reconoce la salud como un negocio para los privados. Yo creo que hay que acordar la forma de Estado que queremos construir. Claramente este Estado subsidiario, este Estado mínimo con la ideología de von Hayek no funciona, porque no provoca esa equidad que se requiere, pero digo lo siguiente: es posible en este país ponernos de acuerdo en que para construir el puente del canal de Chacao no haya que ver la rentabilidad, y para tener un hospital por comuna con especialistas no haya que ver cuántos pacientes son y sacar las cuentas, y lo mismo que construir escuelas, y en fin, ¿todo eso es posible? Sí es posible. Yo creo que es posible concluir y llegar a acuerdos. Mira, te está hablando una persona que representa, junto con Ricardo Israel y junto con nuestros candidatos a Core, una opción de centro, una opción moderada, democrática, que sí quiere llegar a estos acuerdos económicos, que sí quiere que la salud en Chile se regionalice. Nosotros hemos planteado una idea del Estado regional, y eso permite democratizar. Salvador también tiene esta mirada hacia el tiro, doctor, esta mirada que eventualmente también puede llegarse a este tipo de acuerdos con las demás fuerzas políticas, o también tiene esta mirada que nosotros definimos la alianza en función de un diagnóstico del Chile actual, y ese diagnóstico parte de que hoy día tenemos una línea divisoria del país de los últimos 40 años que distingue entre quienes han administrado, profundizado y se han beneficiado de la institucionalidad impuesta en dictadura, y todo el resto de los ciudadanos chilenos que la sufren, la padecen y son víctimas de esta institucionalidad y de este modelo. Y a nosotros nos parece que la única forma de terminar con esto es que todos quienes somos víctimas hoy día de este modelo, quienes somos excluidos del sistema político, quienes no tenemos ningún tipo de privilegio, más bien padecemos los abusos de este modelo, nos juntemos, aunemos fuerza, más allá de esta coyuntura electoral que es muy importante y que ojalá logremos las candidaturas, que estamos por transformaciones profundas, resultados importantes, victoriosos, y ojalá podamos ¿Esta pasar invitación se podría hacer, por ejemplo, a Roxana Miranda? Por supuesto que sí, entonces necesitamos aunar fuerza, juntarnos. Yo creo que son muchas más las coincidencias que las diferencias en torno a las transformaciones que tiene que hacer Chile. Estas no son transformaciones que pasen por una persona, por un grupo, por un movimiento, son transformaciones que le competen a todo el pueblo de Chile, y por tanto nadie sobra, más bien somos muchos los que siguen faltando, y en ese sentido la invitación nuestra y la contribución que quiere hacer esta candidatura es a eso, a seguir echando combustible a este movimiento social que viene en ascenso en los últimos años en Chile, que no va a parar, y que la tercera vuelta, que nosotros hemos definido como la vuelta más importante, es la que lo tiene que pillar empoderado y con situación de defender esas transformaciones en el caso que nos toque liderarlas, y en el caso de que nos toque seguir demandándolas desde fuera de la institucionalidad, bueno, estar ahí fuerte y movilizado. Y la autora está tomando apuntes, porque parece que está tomando nota de la invitación que le está haciendo. Lo que pasa es que la gran diferencia en ese sentido es que Roxana Miranda y desde el Partido Igualdad, desde los movimientos sociales, no luchamos por los cambios. Nuestra lucha son los cambios. Desde una perspectiva incluso regionalista, lo primero es desconstruir ese concepto pinochetista. Chile no se divide en regiones, está dividido en cuencas hidrográficas. Y en esas cuencas viven pueblos que hoy día luchan por el agua, luchan por la tierra, luchan por el mar, como los pescadores artesanales, por ejemplo. Y yo creo que desde esa perspectiva lo que estamos construyendo es una fuerza, ¿cierto? Centenares de candidatos populares a consejero regional, primera vez que se eligen, van a durar dos años precisamente. Yo creo que esas fuerzas regionales como Daisy, por ejemplo, Daisy Avendaño por Coyhaique, Aníbal Díaz, candidato a diputado por el distrito número 1, desde los movimientos sociales, Rodrigo Román en Ñuñoa, Virginia Toro en Peñalolén y La Reina, Rafael Soto en la Florida. Digo, una franja de luchadores populares, esta alta dirección pública popular no ofrece cambio, está luchando en las calles por esa transformación, y yo creo que en ese sentido lo clave es oponerse entre todos los sectores, porque es algo concreto. Acá hay una represión a muerte, acá hay un enemigo interno para nuestras Fuerzas Armadas y de orden, y eso hay que acabarla. Nosotros exigimos la libertad inmediata de Pablo Millanao, comunero de Temucuicuy, hoy día arrestado, prácticamente secuestrado. Exigimos que se deje de reprimir al campo estudiantil, una estudiante universitaria en Valparaíso, prácticamente secuestrada por la policía. Eso a nosotros nos parece grave. Acá estamos construyendo una alternativa política. Queremos transformaciones profundas, no les tenemos miedo, no lo hacemos ni con la derecha ni con la concertación, eso son parte del eje que está quebrado. Hoy día esta mayoría
constituyente que se construye desde abajo contra el poder instituido que está en declive, nosotros creemos que representa precisamente una transformación, pero desde abajo, con libertad, con solidaridad, desde la autogestión, desde la movilización directa y en contra de los patrones y de un modelo capital abiertamente salvaje, hay que construirlo abiertamente autoritario. Nosotros hemos demostrado, el PRI ha elegido 140 concejales en la última elección, el 7,8% de los votos. El Partido Igualdad creo que eligió 3 o 4. Todavía tiene un desafío grande. Natalia Garrido, democrático por cumplir. Estamos hablando de representación popular directa, porque esta elección nadie puede decir que no es democrática, la de concejales. Se eligen no es binominal el sistema de concejales, es absurdo. Ese es proporcional, es democrático. Sí, el de concejales sí es una elección. Ojalá, tú lo que tienes a la larga son el de los concejal no es concejal electo por el mismo sistema, no se lo está negando. Por supuesto, y fui condenado a 5 años de presidio por ganarle a Claudio Orrego, que aquí no está, yo creo que no está viendo todo el patriciado de la democracia cristiana. Aquí estamos construyendo alternativa popular revolucionaria. Aquí estamos construyendo una política desde los movimientos sociales, aunque pese sobre nosotros la condena política de Estado. Por eso queremos cambiar este Estado de raíz. Los temas de fondo son importantes. Yo les quiero decir lo siguiente, para no rehuirlo. Nosotros hemos planteado en materia valórica cuestiones que son relevantes y que probablemente va a provocar una nueva discusión. Hemos dicho que el matrimonio entre un hombre y una mujer, eso se pretende cambiar en Chile. Se pretende crear una posibilidad de matrimonio donde no es matrimonio, ni etimológicamente ni naturalmente. Segundo, hemos planteado nosotros que el aborto no puede ser considerado jamás un derecho y se pretende establecer en la Constitución, porque el contenido constitucional, el derecho reproductivo de la mujer es un eufemismo, o la soberanía del cuerpo, o algo parecido. Nosotros decimos que el aborto no es un derecho, es una excepción excepcionalísima. Y nosotros también planteamos que en el tema de drogas hay que claramente no pensar siquiera en despenalizarlas, porque despenalizarlas significa atentar juntamente contra los jóvenes y contra los más pobres. Entonces, por lo tanto, esas diferencias queremos discutirlas, porque son de fondo, son de contenido. Porque cuando uno habla de establecer, una nueva marihuana, que es una planta, usted ha un impuesto a aspectos conservadores desde el Estado, la Iglesia todavía no se... Lo que pasa es que nos preocupa, en el sentido de que acá se quiera instalar la falacia de que Chile está dividido entre conservadores y liberales. Chile no está ni dividido entre conservadores ni liberales, ni tampoco está dividido entre izquierda y derecha. Lamentablemente Chile sigue dividido entre ricos y pobres. Aquí los pobres tenemos una alternativa política de transformación que hoy día se sitúa fuera del Estado, el movimiento social, dentro del Estado, el campo institucional, la legalización del Partido Igualdad, y también en una relación sin el Estado, en la promoción de los objetivos autogestionarios. Desde acá un saludo a los vecinos del MPL6, 14 familias que hoy día están produciendo socialmente de forma autogestionaria su propio hábitat. Conquistamos a través de la administración popular de fondos fiscales. Fíjate, la lucha por la administración, solamente para terminar, porque es importante, porque aquí hay un logro social importante. La administración popular de fondos fiscales. ¿Quiénes mejores que nosotros podemos administrar las lucas que hoy día, lamentablemente, este Estado se gasta 10 UF para entregar una? Nosotros creemos que los pobladores podemos extinguir el lucro en las relaciones de las políticas públicas. Yo creo que no hay que caricaturizar, Eduardo, y tengo una diferencia más allá de los temas programáticos que, bueno, en la campaña se han discutido largamente, tenemos diferencias profundas en el tema del aborto, en el tema de los derechos reproductivos de la mujer y evidentemente en el tema de la droga. Y claro, pero yo parto de antes. Tú has dicho que todo esto tiene que hacerse en un cauce democrático, y yo voy a insistir con eso. Yo creo que hoy día, lamentablemente, esta institucionalidad no nos permite tener espacios democráticos para discutir y para zanjar ese tipo de temas, porque lamentablemente quienes están tomando las decisiones en el país sobre estos temas y todos los demás temas que no hemos alcanzado hoy día a hablar, porque la democracia no se ha practicado acá, bueno, todos esos temas... Todo lo que se avanza en el binominal, por ejemplo, hoy día hay que saludar que se eliminó el guarismo 120. Pero sigue siendo el binominal, esos son maquillajes va a haber una modificación significativa. Luego eso se tendrá que profundizar, obviamente. Pero ya es un avance. Elegir intendentes tampoco es un avance democrático. Va a ser menos. Revisar el tema de las regiones y las provincias. Nosotros decimos tienen que haber asambleas legislativas regionales y provinciales. Elegir gobernadores, elegir intendentes. Eso sí, eso nos cambios dijeron revolucionarios. Que por la elección automática y el voto voluntario va a ser un cambio revolucionario en la democracia chilena y fue todo lo contrario. Se pegaron un balazo en los pies. Un elemento más nada más. Pero creo que nada más que eso. Yo creo que lo histórico que está pasando... muy breve, porque me quedan muy pocos segundos, Lautaro. Lo histórico que está pasando es que desde una generación juvenil
a 46 años de la muerte, caída en combate de Ernesto Guevara y para dolor de un segmento político abiertamente autoritario, resabio de la dictadura, reivindicamos precisamente esa perspectiva latinoamericana, esa perspectiva de pueblo, de clase y de base que nos permite construir una alternativa política para Ya, pero muy breve, porque estamos Muy terminando. breve, un saludo a los trabajadores de Montserrat que hoy día estuvieron con nosotros en el lanzamiento del Frente de Trabajadores de la candidatura Marcel Clotti, que llevan más de 50 días en huelga por sus derechos laborales. Salvador Muñoz. Yo quiero mandar un saludo a mi hija, Muy bien. que tiene 17, 18 años, está embarazada, pasó estos días por un problema que parecía que podía nacer el niño a los 7 meses y estábamos muy complicados, así que quiero darle un gran cariño a Ok, la yo Francisca. quiero agradecerle a ustedes también y quiero agradecerle a la sintonía también a quienes nos estuvieron viendo hoy día en este entretenido debate junto a los representantes de las candidaturas de Marcel Clot, de Roxana Miranda y Ricardo Israel, a quienes les agradezco nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la sintonía y sigan informándose en CNN Chile. Nos vemos.